Saludos a todos los amigos, compañeros médicos, estudiantes de medicina y público en general que tenga la oportunidad de ver esta grabación que estamos realizando hoy en la residencia del doctor Héctor Nadal Camuñas, localizada en el condado. El doctor Nadal Camuñas es un cirujano de gran prestigio que ha tenido nuestro país del siglo pasado y parte de este siglo, y nos honra al permitirnos visitarlo en la casa y realizar esta entrevista, que es parte de un grupo de grabaciones que estamos haciendo de los cirujanos de este país. Así que buenos días, don Héctor. Encantado, Quique. Y gracias por la invitación de estar en su casa. A las órdenes. Sí, pues como le dije, esto es una serie de grabaciones que estoy haciendo de los cirujanos que ha tenido el país en los últimos años. Y primero vamos a entrar en su historial personal y después académico, profesional y las cosas que usted más ha disfrutado en la vida y todo lo que me quiera contar con respecto a su profesión o su aspecto personal, lo que usted desee expresarle al público. Esta grabación eventualmente va a estar en la sección de Historia de la Medicina de la Biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas, acompañado de un currículum vitae suyo. Así que vamos a comenzar. ¿Dónde usted nació y quiénes son sus padres? Yo nací en Puerto Rico, en San Juan. Mi padre era un oficial del ejército americano de Mayagüez, Urbino Nadal, y mi madre, Carlota Camuñas Bird, era de Fajardo, de los dos extremos de la isla, sí, sí. Y naturalmente se conocieron en San Juan. Y se casaron por allá por el 1912. Yo tengo otro hermano mayor, 2 años. 2 años. Y él se cogió la carrera de mi padre. ¿Militar? Militar. Él fue a West Point y siguió la carrera militar. Tiene 94 años sí. y vive parcialmente en Bretaña, en Francia, y parcialmente en Florida. Viaja de un sitio a otro. Sí. Sí. Muy bien. Te diré, mi juventud, a los 6 meses, el regimiento de Puerto Rico, en la Primera Guerra lo mandaron a... Yo nací en el 1916. 16. Lo mandaron a Panamá con el regimiento, 65. Y allí pasé mis años de niñez. Y después en varios estados de la Unión, según él lo mandaban. Sí, lo transferían de un lugar a otro. Principalmente en el oeste, en Texas, Arizona, Nuevo México. Pero él no tenía que coger detrás de los indios. Y eso había pasado. Estaban apaciguados. Eso había pasado, sí. Sí, seguro. Entonces regresamos a Puerto Rico, donde yo fui a los primeros años de escuela. Primero a la escuela de párvulo, en la calle San Sebastián, y después en Santo Tomás de Aquino, donde conocí a muchísimos niños. Me acuerdo que había José Raúl González, Yuti, estaba en la clase con mi hermano, 2 años más antes, y muchísimos otros. Que eventualmente fueron individuos famosos. Sí, gente que reconocido, sí. Reconocido. Ricardo Freiría. Había un grupo grande de gente muy conocida después. Entonces, en el 1930, mi padre se estaba quejando de problemas gastrointestinales que no daban con el clavo aquí. Y entonces, pues, nos fuimos primero a Washington y estuvo recluido en Walter Reed. Y después se trató con un especialista de Nueva York. Y pensando que ya nosotros estábamos en la edad de precolegio prácticamente, pues decidieron quedarse allá, en Nueva York.
Y entonces pues yo fui a la escuela, a la high school en Nueva York, escuela pública, y después fui a la Universidad de Columbia, donde donde hice la premédica. Sí. Eso fue del 1935 al 39. Entonces, en el 39 pues pasé a la Universidad de Filadelfia, la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, y a la medicina Ahí completó medicina. en la Universidad de Pensilvania, que fueron los 4 años. Terminó en el 43. Sí, en la clase del 43. 43, medicina. Te diré que estando en Colombia, yo cogí el curso de los marinos Ajá. que daban en Quantico, Virginia. Todos los veranos ellos cogían sus oficiales de la reserva. Sí. Los cogían de universidades que no tenían ROTC. Y ellos pusieron un anuncio en Colombia. Y en aquel tiempo Colombia era una escuela pacifista. Así que fuimos 2 de allí. Y ese era un curso que tú lo cogías en el verano. Yo lo cogí en el verano del 36, 6 semanas. El invierno del 37. Perdona, en el 37, el verano del 37, el verano del 38 y el verano del 39 que me graduaba. Entonces conseguí la comisión de segundo teniente. Y después fui en el 40 como oficial y después fui en el 41 también, el último año que fue. Te traigo eso porque naturalmente yo me acuerdo de cuando se declaró la guerra. Yo había ido ese fin de semana, el 6 de diciembre del 41, con un amigo de la clase mía, a su casa. Ellos vivían en una finca en Hershey, Pensilvania, a cazar palomas. Y el domingo nos fuimos temprano a caballo por los montes, cazando palomas. Y cuando regresamos a las 6 de la tarde fue que me enteré de lo que había ocurrido en Pearl Harbor. Pearl Harbor. Entonces es que Estados Unidos entra en la guerra. Sí. Entonces, pues, yo naturalmente regresé. Continué en la universidad. Pero ¿qué pasó? Como yo tenía una comisión en los marinos, a la semana de Pearl Harbor recibí un telegrama de la Marina que me reportara al Philadelphia Navy Yard, a los Marine Barracks. Y pues, yo fui seguido al decano con el telegrama a decirle a ver si si me ausentaba y después de la guerra me cogía. El señor Pepper, el doctor Pepper, El decano. el decano, que de resultado te diré que yo lo había conocido, él fue el que me hizo el interview para entrar a la escuela. Sí. Y me acuerdo que yo fui a Filadelfia a entrevistarme con él. Sí. Y me sorprendió. Yo había hecho, en aquel tiempo era tan difícil, o más difícil que hoy en día, porque había menos universidades de medicina. Exacto. Y él, en la entrevista me sorprendió que ahí mismo me ofreció la entrada. Muy bien. Y yo tenía la otra semana un interview en la Universidad de Yale. Pero cuando me dijo eso, No fue necesaria la otra. yo no podía. Sí. Entonces aceptaste enseguida. Y luego que yo había tenido
yo había conocido muchísimos amigos de Puerto Rico que estudiaban en la Universidad de Pennsylvania, Ajá. en la escuela de Wharton. Sí. Estaba Ángel Martín, Ajá. el que fue juez supremo aquí. Sí. Estaba Roberto de Jesús. Había muchísimos, todos en una fraternidad. Y naturalmente yo me fui a celebrar con ellos que me habían aceptado en la escuela. Ajá. Y después nos quedamos en la universidad 1 o 2 años más ellos. Yo me quedé 4 años. Sí. Pero fuiste a dónde al Navy, ¿dónde te asignaron? ¿Cómo? ¿Dónde te asignaron en el Navy? Bueno, te diré, el Navy, entonces, cuando yo recibí ese telegrama, que fui donde el decano, pues él me dijo, mira, yo conozco muy bien al Surgeon General del Navy, yo lo llamo y yo creo que mejor es que te quedes con nosotros Ah, bueno. y que entres a la guerra después, va a ser más, de más valor al gobierno Ajá. americano. Sí. Y entonces pues yo accedí a eso. Él ahí mismo frente a mí lo llamó a Washington y llegaron al acuerdo de cambiarme al Medical Administrative Corps Ajá. del Navy. Ok. Pero ya me había dicho un amigo mío, no, esto me ocurrió como 3 o 4 meses más tarde, un amigo mío que yo había conocido en los marinos, y él había entrado y lo habían mandado a Guadalcanal, y él me dijo a mí, mira Héctor, si tienes la oportunidad, no vayas al Pacífico, aquello es horrible. Y él venía, estaba lleno de malaria y tomando aspirina, Sí. y se veía bien desmejorado. Pues yo efectivamente fui al decano de nuevo y me cambiaron de la Marina al Ejército. Que eso nunca lo hacían porque tú no podías en tiempo de guerra Sí. renunciar a una comisión. Pero se hizo instantáneamente favor al decano y entonces yo caí en el Ejército. Y ellos pues me permitieron seguir en la La escuela escuela de medicina. hasta 43. Sí, en 33. Entonces, ¿Y después qué hiciste? ¿Fuiste al ejército entonces, no? sí, bueno, ¿Tuviste que entonces ir? fui cuando terminé la escuela de medicina, yo hice mi internado en el Hospital San Vicente de Nueva York. Ajá. Y de 9 meses que se fueron seguidos. Y entonces pues entré al ejército. Para mí eso fue una aventura, porque me encontré con Jorgito Herter en Carlisle Barracks, que era la escuela militar médica del ejército. Y allí me encontré con Jorgito Herter y seguimos juntos por lo menos 2 o 3 meses más después de la escuela. Y de ahí me asignaron a una división. Y al principio yo no sabía qué quería decir porque esto era 17th ABN Division en Camp Forest, Tennessee. Pues fui en el carro, mi viejo me había dado un automóvil. Y entonces, cuando estoy llegando a la base, me encuentro que era una división aeroportada.
Airborne Division, Airborne. 70th Airborne. Y entonces, pues, entré en la división y me encantó el sitio. Era puro. De hecho, yo estaba en la compañía médica porque, como tú sabes, en el Airborne Division tienen un médico con cada regimiento. Y entonces tenían la compañía médica, que éramos como 6 médicos, y era como, hacíamos como un hospitalito, que era la segundo echelon de medical care. Y entonces teníamos que aguantarlo hasta que podíamos sacarlo. Y yo me encanté con esa división porque después me la pasé de una división aeroportada a otra, porque después de las 17 me mandaron a la 101, estuve en la 101 como 6 meses y después me cambiaron a la 82, así es que estuve en las 3 y regresé a los Estados Unidos con la 82 y tuvimos la gran parada en la Quinta Avenida en Nueva York. Pero en ese tiempo, ¿te asignaron a Europa o a algún lado? Sí, fui a Europa. Sí. Fui a Europa, estuvimos casi 2 años allí. ¿En Francia dónde? Pues estuvimos en las batallas del norte de Francia. Sí. Yo no estaba allí para Normandía, me ocurrió cuando todavía estaba acá en los Estados Unidos. Y estuvimos en la batalla de el norte de Francia y después en los Ardennes, en el Bulge. Sí, sí. Eso fue bien feo. El bautizo mío. Era peor que los alemanes, era la nieve, porque era un frío pelón. Eran casi 2 meses que estuvimos en eso. Sí. Después regresamos a Francia. Te diré que mi hermano entonces ya era teniente coronel y lo habían asignado a los headquarters de Eisenhower y estaba en París y vivía en un gran hotel. Y yo naturalmente, nosotros estábamos en Chalon-sur-Marne, que eso queda como a 20 kilómetros de Reims y como a 30 kilómetros de París. Así es que estaba bien accesible. Sí. ¿Lo visitaste entonces? ¿Lo visitaste? ¿Perdón? ¿Visitaste a tu hermano? ¿Visitaste a tu hermano? Sí. Yo me iba para París durante el tiempo que estuvimos allí. Me iba todos los fines de semana. Y él, pues, ya había establecido liaison con muchísimos franceses. Y él vivía en un hotel que estaba cerquita de los Champs-Élysées, en la zona de cómo le llamaban, hombre, el Étoile. O sea, el Arco del Triunfo. El monumento ese grande que se cruzan 5 avenidas. Y estaba, pues, por allí había muchísimas café y nightclubs, entonces ya él conocía. Uno de los que él conoció ya era el manager del, ¿cómo se llamaba el nightclub famosísimo que había allí cerquita del Étoile? Y era Georges Carpentier. Era el campeón de boxeo que peleó con Dempsey, se lo ganó, creo, en una ocasión. Y estaba de manager allí. Y él, naturalmente, cuando nosotros llegábamos allí, pues nos trataba a cuerpo de rey. ¿Eso fue año 45 o 46? Ese fue para el 44. Ya Francia había sido liberada, ¿no? La liberaron estando nosotros allí. Sí, ok. Y, o sea, habían liberado a París, los restos de Francia. Sí. Entonces, en la batalla
del norte de Francia, pues que estuvimos, y ahí se liberó el resto de Francia. Muy bien. ¿Qué más te diré? Allí trabajaste como médico general, ¿no? Porque Sí, todavía no como eras médico cirujano. general, Sí. yo había terminado 9 meses de internado Sí. y yo no era cirujano. Ujú. Entonces, Regresas a Estados Unidos, el recibimiento apoteósico en Nueva York, ¿no? A todos los veteranos. ajá, bueno, pero después de eso vino la última batalla grande que tuvimos, que fue, y eso no sale mucho en los periódicos, no salió mucho. Primero ellos celebraron la cuestión de Normandía, Ajá. le dieron muchísimo, Sí, importancia de eso. y después de los ataques aeroportados de Anaheim, que eso fue otro, que no tuvimos. Pero aquí entonces fuimos en la invasión, que esta fue la invasión aérea mejor resultado dio, porque en Normandía fueron de noche, se desparramaron Sí. las 3 divisiones que habían y no pudieron pelear juntos, sino en firefights pequeñas. Sí. Pero aquí nosotros fuimos un sábado por la mañana, a mediodía, un día precioso con el sol fuera, y caímos al otro lado del ring, en Wetzel. Y éramos 2 divisiones, la nuestra, la 17, y entonces la 6ª inglesa. Nosotros salimos de Francia y ellos vinieron de Inglaterra y caímos juntos. Y fue un suceso tremendo porque de día tú veías, todos caímos en una área y funcionaron como un regimiento, como Una unidad una completa. división, sí. Te diré que nosotros llevábamos, como no teníamos cirujano, en la división propia, interna, pues nos asignaron dos surgical teams. Surgical team eran un cirujano, un asistente de cirugía, que era otro cirujano. Entonces tenían un médico anestesiólogo y entonces como 4 o 5 NCOs que eran medical technicians. Sí. Y ellos llevaban eran 2, cada uno llevaba un equipo completo para establecer un hospital y podían hacer una operación toracoabdominal cada 45 minutos. Así que se calculó que iba a ser bastante bien. Uno de ellos, yo lo conocí muy bien, y porque había sido un classmate de José Raúl González en Harvard. Y así que hablamos esa noche, que la pusimos conversando. Era un tipo muy guapo, rubio, ojos azules, que había ya terminado en Mass General. ¿Cómo se llamó esa batalla? ¿Te acuerdas? Esa que ventajera tan. Bueno, eso se llamaba la Operación Varsity. Varsity. Sí, si quieres te lo enseño en un libro que yo tengo por ahí. Ok, muy bien. Y ahí se nos murieron 700 soldados. Y este muchacho que te digo que era lo más guapo, rubio, ojos azules, bien parecido, bien nice, ¿ves? Yo después le pregunté una vez a José Raúl y él se acordaba de él. Pues ese desapareció. Ah, sí. Parece que yo averigüé que cuando aunque se trató de hacer esto lo más
vago posible que no se enteraran. Los alemanes también tenían espías. Y de hecho alguien puso en la tienda de campaña nuestra, la noche antes, puso un radio y cogió la estación alemana y allí estaba la famosa Berlin Beach. Y ella nos decía, prepare yourself, 17th Airborne, we're waiting for you tomorrow. Y fue verdad. Parece que tenían todo el lugar rodeado de los 88, los cañones aquellos. Y parece que uno de los el glider de donde él venía, pues, porque ellos venían, tenían su jeep. Un glider podía traer un jeep o podía traer un trailer. Así que ellos traían sus equipos en eso. Por eso es que los cogió y los mató a todos. Así que nos quedamos con un team nada más. Un team nada más. Imagínate tú, la primera noche yo ponía a mis pacientes en litera en un bosque que había. Y allí los tenía debajo de los árboles. Pero esa noche recibí como 70 de ellos allí. Imagínate, y de todo aquello, pues creo que se operaron como 5 o 6. Todas eran heridas abdominales grandes o de pecho. Sí. O de pierna. Había de todo. Me acuerdo yo de un oficial alemán que tenía, y este era del SS porque tenía su sortijita de carabela y el uniforme negro. Y ese me recuerdo yo, que se quedó toda la noche gritándome. Me decía, Herr Hauptmann, Herr Hauptmann. Y yo venía donde él, ¡pop! Yo le decía a un técnico que tenía que le metiera la morfina, el Xyrem. Al dolor, sí. Y con eso lo estuve manteniendo. Al otro día se murió. Como se me murieron como 50 de lo que yo tenía ahí. Sí. Porque no podíamos evacuar en ambulancia hasta 2 días más tarde, ¿ves? Sí. Muy Así bien. es que, Esa fue una experiencia terrible, ¿no? bueno, fue una aventura en aquel tiempo. Sí. Yo tenía 20 y pico de años y esas cosas, pues, uno las apreciaba y salía vivo. Sí. Y después hiciste medicina, cirugía, ¿dónde? Bueno, entonces yo regresé y habían deactivado cientos de miles de médicos. Así que conseguir una residencia era bien difícil. Pero yo estaba en San Antonio, me había mandado a San Antonio, yo lo había pedido, tú tenías derecho. Un médico que había estado en la infantería, que de ponerte 3 meses en un hospital, ¿ves? Así que yo me aproveché de eso y fui a parar a San Antonio, Texas. Y viniendo, pues yo empecé a buscar, ¿ves? Y había escrito. Y me acuerdo que la última parada, en todo, espere 2 años, de aquí a 2 años usted aplique. Y entonces, pues, la última parada fue Washington, y allí fue yo había oído que el VA estaba haciendo residencia. Y allí afortunadamente había una posición. Fui donde el decano y él seguido me la dio. Y entonces allí estuve 3 años. ¿Terminaste en qué año cirugía? Bueno, porque entonces yo terminé en el 49 y lo que hice después fue, yo regresé a la escuela de medicina de ¿cómo se llama? De Pennsylvania, que ellos tenían una escuela graduada, que todavía la tienen, escuela graduada de medicina, de 1 año.
Y así es que yo fui a la universidad de nuevo y fui del 49 al 50. Entonces, pues, en aquel tiempo yo había conocido a Gloria y nos casamos en el año 50. Gloria es de aquí, de Puerto Rico, ¿no? Sí, nací de Puerto Aquí, Rico, ok. con sus otros 7 hermanos. Don Rafael sabía hacerlo porque tuvo 8 hijos y era macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra. Alternaban. Cada uno, sí, y le salían perfectos. Bueno, entonces me mandaron, yo había esperando entrar a la escuela de medicina para el curso graduado, me había entrado en los veteranos de Puerto Rico. Y había puesto mi solicitud para que me mandaron para Salagua a hacer cirugía. Pero no llegó eso, tuve que esperar. Y entonces decidí ir a la Universidad de Pensilvania y cogí un año que los veteranos tenían eso, me daban un año libre sin paga y fui a la universidad. ¿Ves? Después regresamos a Puerto Rico y ya había una plaza ¿En veterano? en veterano. Y yo entré allí en el 52, que dio la casualidad y que Pipo, Freddy ya había entrado Freddy a Exmayer. veterano. Freddy Exmayer. Sí. Y entonces Pipo entró casi conmigo. Así es que estuvimos allí trabajando por 20 y pico de años. ¿Llegaste en el 53? 52, 52. sí, 52. Y estuve hasta el 70, que me salí y me fui a práctica privada. Estuve en práctica privada desde el 70 hasta el 85 cuando me retiré. Cuando estuviste en veterano que llegaste, el jefe era Pasalacua. Pasalacua. Estuvo, ¿por cuántos años estuvo el de jefe? Mucho, ¿verdad? Pasalacua, cuando yo entré allí, él murió joven y él le dio un Alzheimer de bien joven. Sí. Porque estando nosotros allí, en los 10 años eso, o 9 años, no, 8 años, él tenía, por ejemplo, él hacía una resección gastroesofágica, un cáncer de ahí. Y entonces él cogía el esófago, lo metía en el estómago y entonces cocinaba, dejaba el esófago ahí colgando y entonces él cosía la muscularis. Y entonces él se iba, entonces nosotros teníamos que tumbar todo eso Y terminar la operación. y hacerlo bien. ¿Ves? Sé que él hizo una serie de cosas así y le dio, ¿Qué edad tenía él para esa época? murió relativamente joven. Sí. Yo no sé si él tenía 60 y pico de años, pero le dio esto, el Alzheimer es horrible. Y entonces se ponía a pelear. Teníamos las reuniones con Nuya el viernes por la tarde y los residentes, donde se discutían casos y se presentaban papeles, etc. Y yo me acuerdo que estábamos, ya yo no toleraba, a veces me daba tanto coraje que él creía que yo le iba a dar puño, o se imaginaba. Un día me dijo, me va a dar. Yo paraba aquí, y digo, no señor, y me vuelto y me voy. Pero teníamos las diferencias y las peleas. Pero ese día, ese viernes, yo no estuve allí. Yo me había ido para Chicago, al colegio cirujano. Tú sabes que el lunes
El lunes, porque teníamos las reuniones con los otros hospitales de veteranos, los Sí, sí. de cirugía, Sí. los estudios aquellos que se hacían Ajá. de, ¿cómo se llamaba? Collective, algo Sí, así. de hospitales veteranos, Sí, estudios. sí, era en serio, cogían, Sí. estábamos haciendo estudios en carcinoma del estómago, que hacíamos muchísimo, carcinoma de pulmón. Y, anyhow, el lunes por la noche, ¿te acuerdas que daban el cóctel grande que Sí, daba el colegio, sí. y yo me encuentro allí con Noya, con toda su familia. Y viene Noya y me da un abrazo. Y sonriente. Y me dice, te felicito. Y digo, ¿yo por qué, doctor Noya? Y él me dice, porque se fue tu némesis, Pasar el agua, renunció. pasa el agua. Ese viernes parece que en la reunión, y el que incendió todo eso fue este muchacho, Ferrer, el urólogo, Ajá. Oti. Oti, José Luis Ferrer. José Sí. Luis, ajá. Parece que él estuvo allí, empezó a pasar el agua, a atacarlo. Y él, qué bien lleva esto, o sea, que bien nice. Pero él llegó a la cumbre y tuvo una pelea con él, no de puño, sino de palabra. Sí. Pero, estando Noya presente, Noya se dio cuenta que aquello no tenía razón de ser. Y él seguido que salió de la reunión fue y habló con Serra Chavari y le dijo que Pasalagua no podía seguir ahí, que se tenía que ir. Cosa que Por los cuando- cambios mentales. Por por los cambios mentales Ajá. que tenía, ¿sí? Sí. Porque eran arrebatos de ira que le daba contra una persona, ¿ves? Y el que le puso la piedra grande fue Oti, Oti Ferrer. que yo estoy muy agradecido. Y después de eso, ¿quién llega de jefe? Entonces, mira cómo son las cosas. Esa decisión la hicieron, yo me enteré de esto después, naturalmente. Yo, a razón de mi pelea con ¿cómo se llama? Y la había tenido con Chávez. Yo iba, cuando estuvimos en veteranos al principio, antes de ir a San Patricio, pues nos tenían inspeccionando clínicas, a Pipo y a mí, ¿ves? Y yo iba a las clínicas esas en la isla, y yo veía que lo que tenían era un racket, porque cuando se les vaciaba la clínica, ellos tenían cada de estos médicos, el otro, en cada pueblo era la clínica, ¿ves? Y entonces ellos mandaban un carro con ¿cómo se llama? Estos parlantes. Un autoparlante, llamando a los veteranos que podían entrar a la clínica para chequearse. Entonces, ¡fua!, se llenaba ese tren. Y a veces yo entraba allí y me encontraba con 30, 40. A ellos le pagaban 10 pesos por día a cada paciente, el veterano. Me encontraba 40, 50 pacientes que acaban de ingresar. Y yo me pongo a examinarles, casi todos ellas eran jóvenes de la guerra segunda. ¿Y qué usted tiene? Pues, yo veía, me ponían una enfermera a chequear o un médico por ahí. Y yo veía que no tenía razón de ser hospitalizado, no tenía nada. En aquel tiempo había aquí una depresión, Sí. no había trabajo para todos estos veteranos, pues ellos preferían entrar al hospital y por lo menos comían. Sí. Estaban un tiempo. Es más, la clínica Julia tenía un campo detrás que lo ponían a los veteranos a talar, a crecer yautía y guineo, y de eso era la comida que le daban, ¿ves?
Ahí en Julián había veteranos que llevaban 20 años y me acuerdo que uno de ellos dice, yo llevo 20 años allí, pero yo trabajo. ¿Y cuál es que usted hace allí? ¿Le dan medicina? No, yo tengo la siembra. Ese hombre, y los veteranos pagaban 10 pesos por día por cada paciente. Así que era una... Cuando usted llegó a veterano estaban en San Patricio, ¿verdad? Sí, En San Patricio. sí, pero antes de ir, Ajá. Estaba en las clínicas esas. estaba en la 8 que le llamaba, Ajá. la clínica de abajo, Ok. con Pipo y... Sí. ¿Y cuándo se mudan de San Patricio para edificio nuevo? ¿Se acuerda? Sí, ¿Cuándo se no me mudaron? acuerdo La fecha. la fecha exactamente, pero a nosotros nos mandaron los planos del... te diré el cambio que hubo en veteranos. Cuando sacaron a Pasalacua, pues la plaza quedó bastante. Yo que tengo, desgraciadamente, yo tengo un nivel de control muy liviano. Y yo tenía peleas con Pasalacua, tenía peleas con Chávez, y hasta encontronazos con Sara, porque yo veía el desbarajuste que había. Chávez era que el director. Era el director médico del hospital. Ajá. Y con Fejayoli, un día que yo voy a esa clínica, me acuerdo que fue con la clínica Carrasquillo, tenía 60 pacientes y yo le saqué 55. Cuando llego el lunes a veterano, porque eso fue el viernes, me encuentro que allí está Carrasquillo, están todos los médicos, porque Pipo era casi igual que yo. Y en alza, entonces venía Fejayoli, mira, están ahí gritando, me quieren poner algunos de estos pacientes que tú sacaste, éntraselo ahí. Y yo obviamente yo le decía, pues, yo no lo entro, entralo tú si tú quieres, Sí, yo sí. te doy permiso. Sí. Pero él no se atrevía. Otra vez vino un paciente que yo había visto en la clínica, cuando estábamos allí en el Banco Popular, el edificio del Banco Popular, en la calle Europa. Pues este paciente que yo había visto, que no tenía razón por qué entrarlo en la clínica, caminó por la calle Europa, fue donde Pavía de nuevo, y entonces... Se lo admitieron. que lo admitiera. Y entonces, Serra no se atrevió, pero reunió a los médicos por la tarde a las 5 y nos dio una cátedra. Y mira la cátedra. Nos dice, miren muchachos, ustedes son jóvenes, ustedes no se van a quedar en veteranos todo el tiempo. Ustedes van a salir afuera a trabajar y tienen que bregar con estos médicos y estas clínicas. Y yo les aconsejaría que ustedes no fueran tan bruscos con ellos, ¿eh? Que les perderle que coja a sus pacientes. Eso fue la cátedra que nos dio. En vez de estar defendiendo a veteranos, pues lo que defendía era esta gente. Serra era que en ese momento. ¿Cómo? Serra era el director. Era el director de Médico, mi- médico, sí. el jefe grande. Después de pasar el agua viene Amadeo, ¿verdad? Vino Amadeo. Y estuvo muchos años, ¿no? Sí, cuando yo me fui, él estaba ahí. ¿Y te fuiste cuándo de veterano? Yo me fui en el 1970. Y ya Amadeo estaba allí y siguió. Sí, él llevaba ya 10 años. Ajá. Desde 60 que se fue a pasar. Te diré, eso fue otra saga. Yo había peleado con todos ellos, ¿ves? Y dio la casualidad que esta decisión se hizo en Trenton, que era el próximo paso hacia el Channel of Communication del VA de Puerto Rico. Le contestaba a Trenton, a la oficina de Trenton. La oficina de Trenton tenían a un jefe de cirugía
él me lo contó después a mí, Ujú. que había sido profesor mío cuando yo tuve el año de posgraduado en la Universidad de Pennsylvania. Y él era jefe de cirugía en Pennsylvania Hospital y en el Graduate Hospital en Downtown Philadelphia. Y yo lo conocía muy bien. Y yo me encontré con él, yo pertenecía al International Society of Surgery. Y teníamos una reunión, me acuerdo yo, en Barcelona. Y en uno de los cócteles allí me encontré con este señor. Y yo tenía mi sticker, me dice, "You are Dr. Nadal." Y yo, "Yes, sir, Dr. Humphreys." Y él me dice, "Well, if I had known that." Él fue el que hizo la decisión. Él me lo contó, me dice, "I had to make that decision. Ajá, Who was going to be chief of surgery?" ajá. But me dijo, pero me llamó a mí. ¿Cómo se llamaba el jefe de cirugía, el que hizo todo el trabajo de la bomba cardiovascular, hombre, de Jefferson? Bailey. ¿Ah? Bailey. No, ¿Era puertorriqueño? no, no, no. 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 José estaba Ajá. de residente de este Sí, señor sí, sí. En Filadelfia. en Filadelfia, ¿ves? Ajá. Él era chief resident. Y parece que él quería venir aquí, se lo dije a él. Y naturalmente, coño, ¿cómo se llamaba? Era ese Gibbon, hombre? Gibbon, Ah, Gibbon. yo lo conocí a él porque todos los años cuando íbamos, José y yo, al colegio de cirujanos, íbamos a algo de él. Era un bogachín. Al Ah, mediodía sí, sí, sí. estaba lleno de licor, ahí en las reuniones. Y Pero anyhow, ese ayudó para que lo nombraran entonces Amadeo. perdón, Ayudó para que nombraran a Amadeo entonces jefe. aparentemente José habló con él y él fue donde que eran íntimos, imagínate tú. Sí. Pues, pero son las cosas de la vida, pero a mí Sí. no me interesaba eso. Ok. Yo lo que quería, de hecho yo no quería ser jefe tampoco porque eso llevaba peleas con Chávez, peleas con el otro, y las reuniones de dinero, y yo no quiero bregar con eso. Y Amadeo después se enferma y sale de veterano. Y Bueno, eso ocurrió después. después que te habías ido, ¿no? Después que yo me había O ido. sea, tú nunca conociste al otro jefe que está ahora, ¿no? Ah, sí, a yo Ribe lo Mora. conocía del colegio. A Ribe Mora, Ernesto Ribe Sí, Mora. Ribe Ok. Mora. O sea, veterano tiene más que 3 jefes. Pasalacua, Amadeo y Ribe Mora. Y Ribe Mora. Esos son los 3 jefes Esos son los- que ha habido en veterano. Exacto. Y usted presidió el Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, ¿no? El Colegio de Sí. Cirujanos, capítulo de Ahí Puerto esos Rico. retratos. Ajá. Pues se tomaron esos retratos. Ajá. ¿En qué año fue que lo presidió? Fue para el 50. Yo creo que como para el 58. 58. Sí, eso presidió. debe estar en el Sí, colegio. sí, la historia del colegio, sí. Sí. En el los libritos. Sí. 58, yo Sí. creo que fue. Muy bien. 57 o 58. ¿Y en qué año te iniciaste en el colegio? ¿Cómo? ¿En qué año empezaste en el colegio de los cirujanos? Yo empecé en el colegio de cirujano en el 56, creo que fue. Ok. 56 o 55, no recuerdo. Muy bien. ¿Y qué otros cirujanos estaban allá en veteranos para la época esa que tú estabas, el 70? Bueno, cuando yo entré, Ajá. estábamos Freddy, Mayer. Ajá. sí, estaba Pipo Saga, ¿verdad? Pipo Zárraga. Sí. Que entró al mismo tiempo que yo, más o menos. Ajá. Porque antes de nosotros estaba, bueno, y estuvo con nosotros Miguel Valiente, Valiente, sí. Carlos Julián, que está ahí en Ojalá. Ajá, sí, ok. Antes de eso había estado Eugenio María de Hostos. Ah, sí, sí, oyendo de Él Hostos, estuvo sí, allí, sí. pero él tuvo pelea porque él tenía su oficina aquí en el Presbiteriano, sí, por acá. y él seguía haciendo cirugía. Ajá. Y
cumplía con aquello, ¿ves? Sí. Pero a Pasalacua le daban el derecho, pero a más nadie. Sí, al jefe nada más. Muy bien. Y él no, y Pasalacua se llevaba a Freddy y a Pipo a trabajar con él los sábados a operar. Fueron luchas. Sí, sí. Luchas internas. Entonces acá viniste a practicar en práctica privada Sí, yo estuve en el Presbiteriano y dónde más. Yo empecé como en 3 o 4 hospitales, Pavía pero me quedé en estos dos, ¿ves? Porque eran más accesibles. Sí. Yo vivía aquí. Sí. Así es que y como estaban Pipo y Freddy allá, y entonces aquí la gente del Presbiteriano, que me querían bastante, yo creo, Sí. porque me nombraron, yo fui jefe de cirugía en el Presbiteriano, Ajá. fui chief of staff de esos médicos, De la facultad. Ajá. y fui director del hospital también. Así es que Muy bien. Entonces te retiraste completo de la cirugía, ¿cuándo? me retiré completo en el 1985. 85. Tuve desgracias en la familia. Ajá. Me murió un hijo primero y después otro. Tenía 5, Ajá. quedamos con 3. Y yo me di una depresión del demonio que Sí. cerré oficina y no. ¿Cuántos estudiaron medicina? Richard estudió medicina y quién más? Tu hijo. Richard fue el único. El único. Que es cirujano plástico, ¿no? Cirugía plástica, Cirujano sí. plástica. Muy bien. Fue el único. ¿Y el otro? El otro se dedicó a negocios y tenía Negocio. una fábrica en Sarasota y después se retiró. ¿Y cómo está de salud? ¿Quién? ¿Usted? ¿Cómo Yo. está de salud? Pues yo he estado bien hasta ahora, chico, que me ha caído con la edad, me imagino, ¿no? Que me dio un catajón. Lo primero me daban episodios de ¿cómo se llama? De que perdía la mente, Ah, sí, ok. me caía. Sí. Y no me daba cuenta, yo estaba ahí jugando, me parece que yo estaba fibrilando algo. Ok. Y entonces pues me pusieron el marcapaso, Ah, ya ha seguido bien. pero desde entonces ya llevo como 2 o 3 años con él. Me ha estado relativamente Bien. mal porque he estado medio descompensado, ¿no? Y no sé, yo no sé por qué los médicos hoy en día no usan digital, pero le tienen terror. Al corazón, sí. Y yo quería que me dieran digital y era una droga tan buena. Para Pues salir bien. pues me daba un ahogo. Pues bien, pero para los 92 años estás muy bien. ¿Ah? Para los 92 años estás muy es bien. un carapacho que tú estás viendo. Pues don Héctor, se nos acabó el tiempo. Gracias por Bien, haberme recibido en su Pues casa. encantado, Y chico. espero que siga bien. Y Muchas gracias, y amigo. de una Te vida agradezco esto, cara. una vida llena de experiencias, Por muchas lo menos experiencias. estaré con los muertos y los que me seguirán. Sí, hay otros por El ahí. grupo, Sí. ah. ¿Cómo no?